Entonces, ¿cómo funciona? Ese es en realidad el concepto primario de cómo funciona la infraestructura de alto rendimiento, o también conocido como de alta disponibilidad, para aumentar las capacidades de hardware de los diferentes servicios. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo es que algo como Facebook, con más de 2 mil millones de usuarios, puede básicamente soportar tal cantidad de tráfico? Y es porque obviamente lo que hace es interconectar un número n de servidores que se vean como uno solo, ¿sí? Compartiendo entre ellos básicamente tiempo de procesamiento, almacenamiento, tráfico de red como tal, ¿sí? Eso permite entonces tener una alta disponibilidad y permite crear una supercomputadora, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, asociado a este concepto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona? Bajo este, entonces, el esquemático, el clúster es básicamente entonces la adherencia a un servicio por nodos que se interconectan entre sí. Puede tener más nodos dependiendo obviamente del tamaño de la red, ¿sí? Lo mínimo obviamente son 2. De ahí puede ser de 2 o superior. ¿De acuerdo? Conceptualmente estos van a compartir el mismo servicio. Por ejemplo, yo voy a hacer que este sea un servidor de web hosting. Hay clúster de balanceo de carga y hay clúster de conmutación por error. Entonces, por ejemplo, este es el 1.2, todos son máscara 24. Este es 192, 168, 1.3 y este es 192, 168, 1.4. ¿De acuerdo? Cada uno está dentro de la misma red, tiene comunicación entre ellos, ¿sí? Y a la vez, al montar obviamente este concepto de clúster, este clúster tiene una dirección IP dentro del servidor, por ejemplo 1.5, y es la dirección que en cambio identifica al grupo de nodos asociados al servicio. Entonces, si yo tengo un servicio de web hosting, yo obviamente compartiré la renderización, el almacenamiento del hosting, pero ya no con la IP individual, o la publicación ya no con la IP individual, sino con obviamente con la IP de quién, con la IP del clúster. Claro, este concepto de clúster es un servicio, es un rol, ¿sí? Es una característica dentro obviamente del sistema operativo. Se puede hacer en Linux, ¿de acuerdo? Se puede hacer en Windows, se puede hacer en Solaris, se puede hacer en cualquier sistema operativo de tipo servidor que permita básicamente este balanceo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Asocio esta dirección IP como tal, entonces claro, esta está dentro de una red. Ahora, aquí viene un problema. ¿Qué les va a pasar? El problema, ¿no es cierto?, es que al ser esta dirección, esta es una dirección, digamos que virtual, que no está asociada a una tarjeta de red. No es lo mismo que, por ejemplo, aquí yo los dibujo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero creo que estamos claros de que estos en realidad vienen acá, al switch, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Cuando yo engancho al switch, ¿no es cierto?, y le conecto la tarjeta, la interfaz de comunicación, el switch negocia con la tarjeta de red y envía la dirección de MAC address, el equipo, a la tabla de encaminamiento randómica que tiene el switch, y el switch guarda esa dirección de MAC address y con esa dirección también identifica la IP. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Todo ese concepto sabemos que funciona así. La problemática es que en muchos equipos, especialmente en los routers convencionales que ustedes practican, muchas veces, y no digo todos, sino ciertos modelos, no pueden asociar correctamente la IP del clúster, ya que no está asignada en realidad a una interfaz. ¿Sí me cachan? Lo que trato de explicar. Como es una dirección IP, digamos virtual. ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Inglés? ¿Sí? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Una letrera. Open the window. You want me to play? Yes. Yeah. Muy bien. Ok.
bajo este concepto, entonces, no todos los equipos de conectividad funcionan. Ahora, si usamos switch más serios, sí, va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, esto le digo para que se ahorre tiempo porque se va a romper la cabeza para solucionar esto. ¿Sí? Y hay muy pocos que le dicen, es un problema del router o del switch que está usando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio es construir el clúster con 2 equipos, no con 3. Of course, ¿cierto? Con 2 al menos. Que deben ser Windows Server. No pueden estar los 2 servidores en la misma máquina física. Negado, eso no puede ser. Tienen que estar virtualizados en máquinas independientes. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Porque una de las pruebas es que, ¿qué es lo que hace? A ver, desconecta la interfase de red y tiene que funcionar y seguir funcionando. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, levanto el clúster, configuro obviamente la red, los veo transparentemente, comparto, puedo verlas. ¿Sí? Levanto obviamente el servicio del clúster, uno de los nodos a mi clúster, a mi balanceador de carga, ¿sí? De acuerdo con todos los requisitos que suele pedir que creen una especie de disco virtual y cosas así para que puedan obviamente compartir el rol, ¿cierto? Esto se puede hacer de cualquier cosa. Yo lo hago de web hosting, pero lo hemos hecho también de base de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para obviamente ver cómo funcionan en sistemas como tal. Es más, el año anterior hicimos de base de datos. ¿Sí? Hoy, como estoy buena gente y sé que ustedes son súper buenos, ¿cierto? Lo vamos a hacer un poquito más fresco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como un web hosting. Ahora, no, y esas son las huevonadas que luego me caben. No puede ser el web hosting la página por default del IAM. Muchas veces me presentan ese trabajo y dicen, ¿por qué me pone 7? Ya funciona todo. Y dije al principio que no quiero ver la página del IAM por default. Y solo por eso. Sí, solo por eso. Esa es la respuesta. De acuerdo, entonces por favor siga las instrucciones que van. Ok, entonces hay que subir una página distinta. Of course. ¿Sí o no? Bacán. Okay. ¿Ves? Inglés 4, ¿viste? Of course, my little horse. Ok. Ahora, entonces, levantamos y una vez que ya tenemos hecho el clúster, entre los nodos, entonces ahora sí publicamos el web hosting como tal aquí, asociado a esta dirección. Entonces yo vengo acá desde la máquina cliente, una o dos máquinas clientes, ¿no es cierto? Y pongo obviamente HTTP, los puntos, la IP obviamente del clúster, ¿cierto? 1.5. Y ¡pam! Aparece la página. ¿Cierto? Mientras tanto, abro un CMD y hago un ping constante al IP del clúster. Desde la misma máquina cliente. A la 1.5, ¿no es cierto? Menos T, ¿vale? Y comienza a hacer su ping constante. Estoy viendo obviamente el clúster en este, y entonces a usted yo le digo, ok, desconecta el nodo 2. Físicamente lo desconecta. Del switch, de la tarjeta, de lo que sea, Pablo desengancha. ¿Qué debe pasar con el ping? El ping debe mantenerse, aquí todo bien, cierro la página, vuelvo a abrir, todo bien. Sigue dándome redundancia. Enganche el que desconecté, se vuelve a ver en el clúster que no lo levantó nuevamente, desengancho el otro. Se sigue manteniendo el ping, no se ha caído, cierro el navegador, abro el navegador, funciona. Bien, güey. ¿Qué es eso, profe? Es el número que va después del 9, ¿no? Ya para pasarse de año. No conocemos de ese número. Of course, ¿sí o no? ¿Ya? Ok. ¿Qué les recomiendo? Que use, obviamente, la infraestructura. A ver, ¿cómo así? Puedes vender este switch, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada grupo puede prender un switch como tal. Y, ¿aló? Hello. El taller de software,
con los de cuarto. Ya voy, estoy esperando, ya voy. Ok. Y claro, todos los puertos que están ahí, ¿no es cierto?, pueden venir acá. Usted puede hacer de dos maneras. Por ejemplo, esto de aquí es el reflejo de acá. ¿Qué quiere decir? Que el puerto del 1 al 24 está aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, un cable, puerto 1 de aquí, y mando el puerto 1 de acá, este 1 de acá puede ir al switch. ¿Sí me cachan? ¿Sí o no? Por ejemplo, ahí están numerados los puertos. Digamos que por ahí está el 14. El puerto 14 es el de acá. 14. ¿Cierto? ¿Sí? Conecto el 14 y le conecto aquí. El 14 de aquí se refleja con el 14 de acá. ¿Qué quiere decir? Que están conectados entre ellos dos por detrás. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo le conecto aquí y desde aquí le conecto mi switch. Para eso son los patchwork que usted obviamente hizo. Ok, ¿de acuerdo? Sí. Si no, pues entonces puede conectar directo y mandarle también al equipo directo. No pasa nada. Sin pasar por este patchwork. Ahorita no voy a pedir nada de eso, pero también se puede, ¿vale? Ya ven eso. Ahora sí. Ya están. ¿Listas? Ya pues. La vamos de. Sí, porque a ver, todavía falta como una hora. Si alcanzamos, creo yo. Frente de una en una para poderse revisar.